¿Cómo le va? Buenas noches. Buenas noches para algunos, para otros ya nos vimos hace un ratito nada más. Vamos a hablar de muchos temas de interés para ustedes. Algunos que realmente nos conmueven, ¿no? Como ese informe que viene desde Esperanza. En realidad vamos a conversarlo aquí en el estudio, los que los chicos están haciendo allí con la violencia y las adicciones en el fútbol infantil, algo realmente que hay que prestarle mucha atención. Pero en un segundito ya comenzamos hablando del socavón aquí en la ciudad de Santa Fe, y también está Rubén Justiniani, el senador nacional, para hablar con nosotros. Presentación y empezamos. Le decía que iba a estar con nosotros Rubén Justiniani, senador nacional. ¿Cómo le va, Rubén? ¿Cómo anda? Bien, Marcelo, un gusto. Bueno, en los últimos días ya como senador nacional. Después se viene para la provincia. Bueno, sí, hasta el 10 de diciembre tenemos, y con mucha alegría de venir toda la experiencia de todos estos años en el Senado de la Nación, volcarla acá en la legislatura provincial. Muchos proyectos tenemos, leyes que hemos sacado a nivel nacional, muchas veces en soledad, en un bloque minoritario, y que pudimos hacer la ley. La reducción de la mayoría de edad de 21 a 18 años, el 82% móvil para los jubilados, lamentablemente vetado por el gobierno, el primer parque nacional en la provincia de Santa Fe, a la altura del departamento de San Jerónimo en las islas, la emergencia en su momento por la sequía, que logramos 30 millones para Santa Fe. El miércoles logramos la ley por las inundaciones en el departamento en Casilda, Sanford y Chabás. ¿Qué dice esa ley, Rubén? El departamento casero. La ley dice, es una ley, la ley de emergencia es una ley madre, y después se mete uno con leyes de emergencia específicas como esta. Para la provincia de Buenos Aires, las 36 localidades y las localidades del departamento caseros afectadas por la inundación. Esto significa beneficios a nivel de ANSES, AFIP, es decir, beneficios para jubilados, beneficios para pensionados, beneficios para quienes están dentro de los planes de ANSES y beneficios impositivos. Justiniani, hay en el país un clima enrarecido. Después de lo de Tucumán, fundamentalmente, se ha hablado de un poco de violencia, ¿no? Hemos visto la represión de la policía contra los manifestantes, pero también, digamos, una violencia ejercida desde el gobierno nacional y una oposición que no sé si está a la altura de las circunstancias. La verdad que el clima es feo, la verdad que lo que pasó en Tucumán es feo. Hay un sistema electoral que ya dijo basta, ese sistema que nosotros conocimos en su momento como la ley de lemas, que arrancan como la solución a una coyuntura y después se degradan. Cuando uno veía el cuarto oscuro en Tucumán, nos hacía acordar a la ley de lemas en Santa Fe. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Pasó que lo que pasó con la ley de lemas, 4 o 5 dirigentes que se ven desplazados en una lista, arman su lista. ¿A dónde llega? 550 partidos políticos en la provincia de Tucumán. Claro, 550 partidos. Un mamarracho. Un mamarracho. Ese sistema de acople de colectoras, claro, entonces un intendente lleva 50 colectoras. Digo, ya entonces se degrada. Hay más candidatos que personas. No, claro, había un candidato cada 4 electores. Yo quiero volver a un tema, el clima enrarecido, pero me parece que el clima se está enrareciendo cada vez más, y no solo con Tucumán. Es así, Pepe, es así. Hay un clima en el país complicado. Yo creo que hay un poco de nerviosismo que uno ve en el poder. Siempre cuando hay un recambio de poder... Hay incertidumbre. Hay incertidumbre, ¿no? Entonces, el grupo gobernante el 10 de diciembre termina. Más allá de quién gane las elecciones, va a venir otro grupo gobernante, sea del mismo color político o no. Por lo tanto, eso ya da un clima determinado en el país. Salvo lo de Tucumán, el mismo oficialismo decía permanentemente, la misma presidenta, que por primera vez desde el 83 iba a haber un recambio institucional tranquilo. Ustedes recuerdan, por cadena nacional, la anterior cadena nacional antes de lo de Tucumán.
lamentablemente esa represión de Tucumán que todos debemos repudiar, porque la verdad que vimos escenas de los caballos sobre la gente, parecía el 2001. Sí, me parece ahí se hizo cargo el jefe de policía, pero la orden política tiene que venir. Obviamente. La policía no dispara como disparaba esa noche sobre la gente. Sin una orden, seguro. Obviamente. Me parece que ahí el gobernador es el que tiene que asumir esa responsabilidad. ¿Esto lo beneficia o no a Scioli, candidato? Lo perjudica, Pepe. Lo perjudica, sin ningún lugar a dudas, porque una elección donde en todos los pronósticos claramente el oficialismo ganaba cómodo, había ganado cómodo en las primarias. En las primarias, Alperovi como candidato a senador, con Scioli candidato a presidente, le había sacado casi 25 puntos. ¿Y usted cree que hubo fraude? Yo creo que el tema de las irregularidades y delitos hubo muchísimos que están a la vista. Quemar una urna. Sí, ya es Pero otra cosa es el fraude. Claro, Digo, hay fraude electoral, digamos, el oficialismo realmente ganó, ¿o ustedes piensan que cambiaron los números? Yo pienso, no es la primera elección, yo estuve en Tucumán muchísimas veces, en elecciones anteriores y en otras provincias de Argentina, y uno ve el reparto de heladeras, el reparto de... Se rifaba un auto en un club, digo, y esto el mismo oficialismo lo reconoce, ¿eh? Ustedes vieron y habrán escuchado el mismo gobernador que decía, bueno, yo repudio a esos dirigentes que hacen esas prácticas. Pero si los votos vienen mejor. Bueno. Ahora, pero yo decía en el comienzo, ¿la oposición está al nivel del gobierno o está más allá? Digo, porque ahora están pidiendo el cambio del sistema electoral cuando ya sabían de antemano que esto no se puede hacer, Justiniani. Sí, no, yo creo que no se puede hablar, yo no me incluyo dentro de lo que se dice la oposición, ¿no? Yo soy parte de la oposición, claro. Soy una oposición que hemos jugado un rol en el Congreso Nacional en los últimos años, que hemos acompañado algunas leyes, pero con siempre una postura confrontando con el kirchnerismo desde nuestro lugar. A mí me parece que, hablando con nombre y apellido, me parece que algunos dirigentes que tienen aspiraciones de llegar a la presidencia de la Nación, no los veo que han jugado un rol en estos últimos días que se debe jugar. Hay que plantarse con mucha más firmeza. Con mucha más firmeza, un punto de vista democrático, claro, contundente, hablarle a la sociedad esto no es una escuela de señoritas. Sabemos que el kirchnerismo... Hay que pelear. Claro. Además para ganarle al oficialismo, ¿no? El kirchnerismo ya dio señales poniéndolo a Zanini de vice que se quiere quedar. Ahora estamos con dos leyes. Entonces le llaman agencia, ¿no? La Agencia Federal de Inteligencia, que fue el nombramiento de Parrilli el miércoles, y una nueva CIDE, ¿no? Y ahora, la semana que viene, la Agencia Federal de Empresas, donde el ANSES tiene las acciones debido a la estatización. Yo le llamaría una Agencia Federal de Colocación. Perdón, Rubén, pero me están haciendo señas. Sí. Qué delicado. Pero hoy por hoy, ¿hay segunda vuelta o no en este país? Hoy por hoy me parece que sí. ¿Pero lo dice porque es oposición o porque realmente No, me parece que hay un clima de incertidumbre, donde la sociedad, y lo bueno de la democracia, es que más allá de las encuestas que hoy dicen que va a haber segunda vuelta, la decisión la tiene la gente. Y eso es lo bueno en la democracia. ¿Contento con su labor de senador nacional? Muy contento, muy conforme con muchas leyes, como decía al principio Pepe, que hemos aprobado de mi autoría y que toda la experiencia lograda estos años en el Senado Nacional, traerla a la legislatura santafesina. Gracias por venir. No, un gusto, gracias. Muy bien, en un segundo vamos a hablar de los socavones en la ciudad de Santa Fe, pero antes quiero decir una cosa. Yo le pediría que se quede en el programa, que se queden esta noche, porque vamos a tratar un tema que a muchos los puede sorprender, por lo menos a mí me sorprendió. Muchas veces hablamos de la violencia en el fútbol infantil, violencia que los padres ayudan a los chicos a que sean violentos, pero ahora, desde un trabajo que se está haciendo en Esperanza, se trabaja sobre la violencia en el fútbol infantil y también sobre el tema de las adicciones en el fútbol infantil, una cuestión que me parece hay que prestarle mucha atención. Esto es en la Liga Esperancina. Pero José, ya tenemos otro invitado. Sí, señor ingeniero Díaz, ¿cómo le va? Buenas noches, digamos. Buenas noches de domingo. El tema de los socavones ya lo hemos tratado 3 programas. Sí. Técnicamente, ¿cómo está hoy
porque usted se ha informado, usted ha trabajado en Corrientes, usted es docente universitario en Entre Ríos. ¿Cómo ve el tema de Santa Fe? Bueno, el análisis que hacemos es que básicamente una obra como la cloaca máxima que tenemos en la ciudad de Santa Fe la tenemos que analizar como una ruta. Nunca podemos resolver el tema de la cloaca planteando resolver un problema de un socavón sin resolver la traza completa de la cloaca. Es decir, que hay que resolverlo en lo profundo. Hay que resolver la traza completa. Resolver la traza completa es conocer con qué situación nos encontramos. Ingeniero, ahí usted justamente dice qué situación nos encontramos, y acá hay una legisladora provincial que decía, la cloaca máxima tiene 100 años en la ciudad de Santa Fe, ¿hay que hacerla toda de nuevo? La cloaca fue reconstruida o construida hace 40 años, pensada con una proyección. Lo que pasa es que es una obra de infraestructura muy importante. Tiene un diseño teóricamente para 1.200.000 habitantes. No puede ser explicado este fracaso por los edificios que se han construido, por la concentración, sino por un inadecuado manejo del monitoreo de la misma. Sí, mantenimiento, perdón. El mantenimiento. O sea, de la misma manera que una ruta hay que mantenerla, una cloaca como esta hay que mantenerla, y hoy tenemos que conocer cómo está todo lo largo de la traza como un bache de una ruta. No alcanza con analizar el bache. ¿Pero qué hay que hacer? Hay que arreglarla toda, digamos, hay que, para decirlo de alguna manera, ¿hay que zanjear todo Santa Fe? No, hay que usar alguna técnica no destructiva, como son las técnicas geofísicas. Que existen. La más conocida es la que se usó concretamente, que en su momento se usó el georradar. El ejemplo que capaz todos conocemos es cuando se buscó en Bolivia los enterramientos donde se encontró el cuerpo de Che Guevara. Esa misma técnica se usó aquí, en la zona del Colegio Inmaculada, para buscar los túneles, y dio un resultado muy importante. En su momento. ¿Y por qué no se hace, ingeniero? Usted lo sabe, lo saben todos, me imagino. Sería la mejor técnica para recorrer la traza, y donde encontramos inconveniente, hacer las obras de reconversión o de ajuste antes de que tengamos un fracaso. Perdón, los otros días decían que había problemas con unas casas, después se aclaró, vino el secretario de la municipalidad, Pereira, que dijo que no, que era otro problema. Pero, ¿corren peligro las casas o no? Esas casas coinciden con la traza de la cloaca. Si ustedes se ubican, a ambas veredas de la cloaca están estas casas que están teniendo problemas. Se asocia el problema de esas casas a pérdidas de agua potable. Si uno asumiera que es pérdida de agua potable, pudiera asumirlo de una vereda, pero si en las dos veredas aparece ese problema y la cloaca pasa por el centro, evidentemente el problema no corresponde a una vereda que pierde agua, sino y la otra máxima. Algo en el medio está pasando. Ahora, ingeniero, porque el que está mirando de allá dice, ¿se puede hundir el edificio donde yo vivo? ¿Se puede hundir mi casa? Digo, ¿esto le puede pasar a cualquiera en Santa Fe? El edificio no, porque tiene fundaciones muy profundas. Lo que ha hecho Aguas en ese lugar donde tenemos los asentamientos de las casas es correr una videocámara y no han encontrado filtraciones. Pero esa tecnología habría que hacerlo en los 5 kilómetros de la cloaca. ¿Lleva mucho tiempo eso? Hay que hacerlo en cada lugar donde hay una boca de acceso. Sí, pero en tiempo, ¿lleva mucho tiempo? Y lleva su tiempo. Claro. Aparte, usted imagínese que una videocámara en un ambiente como es una cloaca no tiene, hay que iluminarlo para poder detectar los problemas. Una cloaca trabaja a presión atmosférica. Está pensado para que no expulse agua hacia los bordes. O sea, si tenemos alguna pérdida e ingresa agua subterránea, o por alguna razón la cloaca tiene mayor presión que la presión atmosférica, hay pérdida en la cañería, y eso es lo que puede estar pasando. Ingeniero, a ver, al margen del tiempo que lleve, al margen del dinero que se necesita, porque me imagino que no debe ser barato, al margen de lo que haya que reconstruir, digamos, ¿hay urgencia en hacer esto? ¿Hay que hacerlo urgentemente aquí en Santa Fe? El sistema está en colapso. La obra de cruzar un georradar es a paso de hombre, habría que hacerlo en ambos lados de la traza de la vereda, del cantero central de la cloaca máxima, de Boulevard. Imagínense, estamos hablando que los 5 kilómetros desde el inicio, desde Club Unión hasta donde dobla en calle Dorrego, y después doblamos y terminamos en
en el Club Regatas. El otro día la diputada Eberhard decía que están trabajando conjuntamente la Universidad Nacional del Litoral, la Municipalidad, el Gobierno, la provincia, ASA. Me imagino que esto, para arreglar esto y ponerse a trabajar en serio, hay que hacer un diálogo bastante cierto, ¿no? Y rápido. Lo que pasa es que cada uno tiene que aportar lo que sabe, hay que asumir que los costos de un estudio de estas características es importante. El asunto es que desde el punto de vista contractual tiene que ser ágil la contratación de estos servicios que no son fáciles. Tenemos que obtener un georradar que tenga una profundidad de investigación que supere los 10 metros para poder investigar. Y donde haya algún socavón, analizar qué dimensiones tiene. Ingeniero, gracias por haber venido. Gracias, de verdad. Bueno, me queda algo claro. Hay que meterle pata, como dicen los chicos. Hay que hacerlo muy rápido porque, como dice el ingeniero, el sistema está colapsado. Nos vamos a la pausa rápidamente, en primera persona. No se vaya, ya volvemos.